Configuración de Visual Studio para desarrollo en .NET Framework. Hola mundo, soy Alex Marín Méndez y en este video voy a mostrar cómo debes configurar o qué herramientas debes de tener instalado en tu Visual Studio para poder desarrollar aplicaciones utilizando .NET Framework. Recuerda que en el ecosistema de .NET tenemos varias herramientas, varios términos, varios conceptos que a veces los confundimos, muchas veces generan confusión y hasta también temor. Pero también recuerda que aquí en este canal tengo un video en donde explico a detalle lo que tiene que ver con todos los términos que se utilizan en el ecosistema .NET. Así que si aún tienes confusión, no sabes exactamente qué cosa es .NET Framework, cuál es su diferencia con .NET Core o con .NET, así tal cual, sin ningún apellido, o incluso otros términos que relacionados y que tienen que ver con este ecosistema de .NET de Microsoft, pues te invito a revisar mi canal porque allí tengo, como te repito, un video explicando a detalle todas estas diferencias, en donde te garantizo pues que tendrás luego de visualizar el video ya todo claro. Bien, así que bueno, como es una demostración de cuáles son las cosas que debes tener instalado en tu equipo de desarrollo, entonces paso a mostrar mi Visual Studio. Bien, fíjate que voy a ejecutar Visual Studio 2022. Tengo la versión Community. Bien, no es necesario la versión Enterprise o la versión Professional, sino es que tengo la versión Community. Bien, fíjate que si yo voy acá a continuar sin código, bien, y luego en la ayuda voy a sobre Microsoft Visual Studio, pues aquí se aprecia que tengo Visual Studio Community 2022. Bien, actualmente está actualizado, hace pocos días lo actualicé, tengo la versión 17.11.5. Bien, así que voy a cerrar nuevamente para que no te confundas, volver a abrirlo, bien, porque quiero mostrarte aquí en crear proyecto, fíjate, aquí en crear proyecto, la plantilla que vamos a utilizar para crear aplicaciones de .NET Framework es esta que me aparece a mí ya por aquí en la sección izquierda. Bien, a mí me aparece ya aquí a la izquierda porque ya he utilizado esta plantilla. Bien, entonces pues aquí aparece, esta es la plantilla que debes utilizar para desarrollo de aplicaciones .NET Framework. Bien, la plantilla se llama aplicación web ASP.NET Framework. Bien, que lo utilizas pues utilizando este filtro de plantillas, aquí seleccionando C# como el lenguaje, aquí Windows y aquí Web. Bien, y ya con eso deberíamos de tener filtrado bien las plantillas y encontrar más o menos en forma rápida esta que está por acá. Pero si aún así no la encuentras, podrías utilizar aquí el filtro un poco más detallado colocando la palabra framework, ¿bien? Y así deberías de llegar hacia esta plantilla. Esta plantilla es la que utilizaremos para la creación de aplicaciones de .NET Framework. Bien, enseguida te voy a mostrar cómo hacer aparecer esta plantilla si es el caso de que tú en tu entorno de desarrollo, en tu equipo de desarrollo, no te aparece esta plantilla, porque es muy común, es muy frecuente ese caso. Bien, entre mis alumnos, recuerda que yo me dedico a la formación, soy desarrollador de aplicaciones web en diversos ecosistemas, pero también y sobre todo me dedico a la formación, me encanta, es algo que me apasiona. Entonces, es muy común entre mis estudiantes la situación que no encuentran o no tienen esta plantilla en su equipo de desarrollo. Así que a continuación voy a mostrarte cómo debes hacer, cómo debes actuar para que esta plantilla aparezca aquí tal como a mí. Bien. Hola de nuevo, ya estoy aquí, fíjate, en otro equipo, bien, en donde tengo un Visual Studio. Bien, que es exactamente la misma versión que el que te había mostrado minutos atrás. Fíjate que voy a continuar sin código para ver la versión. Bien, nuevamente vemos que es un Visual Studio Community 2022, versión 17.11.5. Bien,
Entonces, fíjate que ahora, cuando yo ejecuto Visual Studio, bien, voy a tener la dificultad o voy a tener pues la situación de que cuando voy a la opción de crear un proyecto, bien, a pesar de que hago los filtros tal cual te he mostrado anteriormente, coloco aquí el lenguaje C#, coloco aquí en plataforma Windows y coloco aquí aplicación tipo web, pues aquí en la lista de plantillas no encuentro la que te había mostrado y que es la que utilizaremos para el desarrollo de aplicaciones en .NET. No está en esta lista, no encuentro .NET Framework. Bien, incluso si yo utilizo aquí el término para un mejor filtro, bien, lo que encuentro es únicamente aplicación de consola en .NET Framework, biblioteca de clases, y encuentro proyecto de prueba unitaria, proyecto vacío, que no es el que necesitamos para crear una aplicación de .NET. Este no es la plantilla, bien. Y pues así encuentro diferentes opciones en diferentes lenguajes, fíjate, en Visual Basic, etcétera, pero no encuentro la plantilla que debería estar, que te mostré hace un momento y que deberemos utilizar. Bien, entonces si te encuentras en esta situación, si en tu equipo no tienes esa plantilla, que es lo que está ocurriendo aquí, entonces debes actuar de la siguiente manera. Fíjate que debes ir hacia el final de esta lista de plantillas y utilizar esta opción que dice instalar más herramientas y características. Bien, o bien vas para allá utilizando esta opción, este enlace que se encuentra aquí, o bien en tu equipo vas a buscar Visual Studio Installer, bien, que es el instalador o es una herramienta que queda en el equipo cuando tú utilizas el instalador de Visual Studio, ¿bien? A mí ya me aparece aquí en la lista de recientes porque ya lo he ejecutado, ¿no? Pero si a ti no te aparece, pues basta con escribir acá Visual Studio Installer, fíjate que ya se autocompleta incluso y te va a aparecer aquí. Entonces es lo mismo ejecutar esta pequeña aplicación Visual Studio Installer o ya que estás aquí, pues utilizar este enlace. De cualquiera de las dos maneras vas a llegar a ese pequeño paquete que es el instalador de Visual Studio. Lo que vamos a hacer es agregar la lista de plantillas de .NET Framework. Eso es lo que vamos a hacer. Si en tu equipo no aparece esa plantilla, pues es porque no tienes instalado el paquete de plantillas de esa plataforma de .NET Framework. Entonces, aquí fíjate que tenemos varias fichas. Ahora mismo se me muestra la ficha cargas de trabajo y luego hay otras 3 más. Bien, aquí pues no muevo nada, sino es que voy a componentes individuales. Bien, y en componentes individuales voy a ir a buscar, bien, la que dice por aquí plantillas de proyecto y de elemento de .NET Framework. Fíjate que está en el primer grupo, ya en el grupo que dice .NET. Bien, aquí están las diferentes versiones de .NET a día de hoy. Y hacia un poco más de la última parte, el último tercio de la lista, aparece, ahí aparece plantillas de proyecto y de elemento de .NET Framework. Esto es lo que hay que activar. La razón por la cual tú no encuentras la plantilla, tal como me ha sucedido a mí ahora mismo, es porque no está instalado este paquete de plantillas. Entonces, activamos esta opción y fíjate que me está diciendo que se van a instalar 662 megas de plantillas. Bien, entonces pues nada, estamos suponiendo que tienes espacio en disco, así que luego le das a modificar y lo que va a ocurrir es que va a empezar a descargar esas plantillas y luego lo va a instalar. ¿Ok? Bueno, dice que aquí fíjate que bueno que me ha sucedido esto porque me ha detectado que Visual Studio está abierto, bien. Entonces lo que me está diciendo es que lo primero que debo hacer es cerrar Visual Studio para que el instalador pueda actualizar, en este caso pues agregar nuevos paquetes, ¿no? Entonces lo que le voy a decir es pues si selecciona continuar dice, bien, puede guardar el estado actual de su Visual Studio, ¿no? Pues podemos venir para acá, podemos cerrarlo, bien, y podemos decirle reintentar, bien, y entonces ahora empezará la descarga. Fíjate, bien, cuán importante. Yo no había planificado esto, me había olvidado de ese detalle, pero qué bueno que me ocurrió
que dejé mi Visual Studio abierto y entonces pues sucedió esa advertencia que acabas de ver y pues eso me ha dado oportunidad para explicarte cómo debes actuar, ¿no? Aquí pues no hace más falta que esperar a que termine la instalación. Bien, observa que en donde debes haber dado clic es en esta opción de Visual Studio Community, no en Visual Studio Build Tools, ¿ok? Sino en Visual Studio Community. Una vez que termine la instalación, antes de ejecutar nuevamente Visual Studio y comprobar que ya debo tener la plantilla que necesito, te voy a mostrar nuevamente el Visual Studio Installer para hacerte esta anotación de en dónde debes ir, ¿no? Porque fíjate que yo tengo acá dos opciones. Mira, ya ha terminado, dice todas las instalaciones están actualizadas, ha terminado, ya puedo cerrar este instalador y ahora sí ejecutar Visual Studio y allí comprobaré que ya tengo el paquete de la plantilla que necesito. Pero antes de eso, como te digo, voy a ejecutar otra vez Visual Studio Installer para mostrarte cómo deberías hacer en el caso de que no utilices ese enlace que se mostraba debajo de las plantillas, ¿no? Entonces fíjate que si hubiera sido por el Visual Studio Installer, bien, una vez en esta pantalla que no se mostraba en la anterior oportunidad, porque directamente te llevó a la instalación de nuevos paquetes, pero ejecutando el Visual Studio Installer aparece esta pantalla que no habíamos visto antes. Entonces es aquí donde te digo que debes de utilizar esta opción Visual Studio Community y utilizar la opción de modificar. No el modificar de Visual Studio Build Tools, sino la opción modificar de Visual Studio Community. Aquí es donde debes ir, bien, y ahora estarás en la pantalla en la cual nos llevó Visual Studio. Bien, esta es la pantalla a la cual nos llevó Visual Studio. Acá nos llevó directamente. Por eso es que he ejecutado el instalador nuevamente para mostrarte esa pantalla previa para que no estés confundido. Fíjate, acá ya irías a componentes individuales y aquí en este primer grupo de .NET buscarías pues las plantillas de proyecto y elementos de .NET Framework, que ahora ya está activada la opción porque ya lo hemos instalado. Entonces, bueno, aquí ya no hace falta hacer más, así que voy a cerrar y voy a cerrar, ¿no? Entonces, finalmente ya lo que queda es constatar que en Visual Studio ahora ya tengo esa plantilla. Bien, un poquito de paciencia, porque ahora vamos a utilizar crear un proyecto. Bien, y fíjate que ahora, si yo utilizo aquí el filtro lenguaje C#, plataforma Windows, tipo de aplicación web, entonces ya me aparece incluso aquí, ¿no? Y está marcada con esa etiqueta de nuevo porque acaba recientemente de ser instalado, ¿no? Entonces esta es la plantilla que nuevamente ya me aparece aquí del lado izquierdo como plantillas recientemente utilizadas porque pues en este equipo ya he utilizado esa plantilla, ¿no? Entonces, pues de esta manera, fíjate que si utilizas además del término también llegas sobre esa plantilla, ¿no? Esta sería la plantilla, luego haríamos en siguiente y ya luego le daríamos pues estos datos, ¿no? El nombre de la aplicación, la ubicación dentro de tu disco duro en donde se va a guardar el proyecto, cómo se va a llamar la solución, la versión de .NET Framework, detalles que ya veremos en otro video. Por ahora, el objetivo de este video, de este contenido, era demostrarte cuál era la plantilla o cuál es la plantilla que vamos a utilizar para creación de aplicaciones en .NET Framework y cómo hacer que aparezca la plantilla. Entonces, de esta manera, ya cierro mi Visual Studio, bien, y te doy pues las gracias por llegar hasta aquí, ¿no? Te recomiendo seguir mi canal, suscribirte, darle like a este video para estar atento pues de todo el contenido que voy a ir liberando en esta plataforma de YouTube. Por tu like y tu suscripción, gracias totales.